El año era 1901, y la ciudad de Puebla parecía sumida en una humedad espesa, como si las nubes hubieran decidido descansar eternamente sobre sus techos rojizos. El aire olía a tierra mojada y humo de carbón, mezclándose en una neblina que parecía no disiparse nunca. ¿Qué harías si de pronto descubrieras que aquello que mantenía con vida a tus hijos había sido corrompido en silencio? Nadie podía prever que el rumor que se susurraba en las plazas acerca de una nodriza de aspecto severo iba a desencadenar uno de los expedientes más inquietantes de comienzos del siglo XX en México. En las crónicas de ese invierno se menciona a María Encarnación Gutiérrez, nodriza de oficio, que acudía a distintas casas ofreciendo un servicio indispensable para las madres debilitadas tras el parto. Lo extraño, según los vecinos, no era su llegada, sino la rapidez con que las madres que habían confiado en ella notaban que sus hijos enfermaban, adelgazaban sin explicación o lloraban con un tono agudo y persistente. Puebla, ciudad de iglesias y campanas, comenzó a registrar más llantos de lo habitual en las calles estrechas. Los primeros registros oficiales aparecen en un informe fechado el 15 de marzo de 1901. Se han recibido 3 quejas de familias de la calle de San Pablo. Todas coinciden en que la nodriza María Encarnación sustrajo leche para fines desconocidos. En ese lenguaje seco, burocrático, se esconde una sospecha que para entonces ya helaba la sangre de quienes lo oían, que la leche materna, esencia vital, estaba siendo manipulada. Un comerciante de la zona, entrevistado años más tarde, lo relató con crudeza. Yo la vi salir con cántaros pequeños, envueltos en mantas como si fueran ofrendas. Decían que los llevaba para alimentar huérfanos, pero el olor era agrio, diluido, como leche cortada. Aquel testimonio, descartado en su momento, cobró fuerza cuando comenzaron a encontrarse recipientes escondidos en corrales abandonados. El relato oral de las madres se filtraba como un murmullo tembloroso. En uno de los fragmentos de diario hallado en el archivo de la familia Saldaña, se leía: «Hoy el niño volvió a llorar toda la noche. La nodriza insistió en dar un preparado extraño. Juro por Dios que no era lo mío. Estaba aguado, sin fuerza». Esos papeles, escritos con la caligrafía temblorosa de una mujer exhausta, sirvieron como primera prueba emocional, aunque no tuvieran valor procesal en ese momento. El vecindario de Puebla donde ocurrió todo estaba marcado por la pobreza, pero también por una estricta vigilancia social. Cada gesto era comentado en la plaza, cada anomalía se convertía en secreto compartido. Lo curioso es que, pese a la abundancia de rumores, ninguna autoridad actuaba con firmeza. El propio jefe de la policía municipal escribió en sus notas internas: «No es asunto de interés público mientras no se compruebe perjuicio general». Esa indiferencia inicial permitió que la práctica continuara en la sombra. Los niños, entretanto, empezaban a mostrar síntomas recurrentes: fiebre ligera, vómitos espumosos, deshidratación. El doctor Joaquín Briviesca, uno de los pocos médicos que llevaba registro detallado de sus pacientes, escribió en su libreta clínica: «El cuadro es uniforme, inanición progresiva, aunque las madres aseguran lactancia regular. He tomado nota de 5 casos, todos con nodriza compartida». Sus anotaciones, halladas décadas después en el archivo del Hospital Civil, serían la clave para reconstruir la cronología. Puebla no era ajena al tráfico de alimentos adulterados. El maíz se mezclaba con cal barata, la carne se vendía en mal estado en mercados periféricos, pero la leche materna era algo distinto. Tocaba la raíz misma de la vida. Un sacerdote del barrio de Analco, en su sermón de Pascua de 1901, llegó a decir: «Hermanos, se está corrompiendo el símbolo más puro de nuestra existencia, la leche que Dios destinó a los inocentes». Su voz, entre moral y desesperada, resonó en una iglesia húmeda y abarrotada, pero no logró detener el proceso. Con el paso de los días, la figura de la nodriza se volvió cada vez más enigmática. Algunos la describían como una mujer silenciosa, de mirada fija, capaz de inspirar confianza inmediata. Otros, como una sombra que recorría las calles antes del amanecer, cargando cántaros cuya procedencia nunca aclaraba. Nadie sabía con certeza dónde vivía. Solo se mencionaba una casita junto al río Atoyac, oculta entre matorrales. El expediente que se abriría meses después
comenzó con un detalle mínimo. Un vecino denunció haber visto a María Encarnación mezclando agua turbia con un líquido blanquecino en un barril de madera. Lo hacía con calma, como si fuera pan de cada día, declaró. Esa imagen, repetida de boca en boca, se convirtió en el germen de un proceso que aún hoy, más de un siglo después, sigue provocando escalofríos en quienes lo leen. El investigador que recopiló todos estos documentos en los años 30 concluyó su introducción con una frase que hoy suena profética. No sabemos si se trató de simple avaricia o de algo más oscuro. Lo cierto es que, en la Puebla de 1901, alguien decidió jugar con el alimento primordial, y lo hizo con una frialdad que excede la comprensión humana. Así dio inicio el caso de la nodriza que robaba leche materna y la mezclaba con agua. Un expediente que parecía menor, pero que pronto mostraría un trasfondo perturbador, extendiéndose más allá de lo que las autoridades locales jamás imaginaron. El expediente oficial, numerado como Archivo Municipal de Puebla, folio 233A, se abrió el 3 de abril de 1901. El documento comenzaba con un lenguaje rutinario. Se procede a levantar acta de las denuncias presentadas por vecinos de San Pablo contra la mujer conocida como nodriza María Encarnación Gutiérrez. Pero bajo esa capa de burocracia se ocultaba un temor creciente que empezaba a corroer a la comunidad. Los escribientes, con su caligrafía ordenada, registraban hechos sin interpretarlos, pero en cada línea se filtraba la sensación de que algo extraño estaba ocurriendo. Los primeros testimonios llegaron casi de inmediato. La familia Zarur, comerciantes modestos, declaró que tras recibir los servicios de la nodriza, notaron que el pequeño de 6 meses comenzó a rechazar el pecho de su madre. El niño perdió peso en cuestión de semanas, pese a que parecía alimentarse con regularidad. La leche que ella ofrecía tenía un gusto metálico, consta en la declaración. Ese matiz del sabor, repetido luego en otras denuncias, fue un detalle que intrigó a los médicos pero que, en ese momento, no tuvo explicación convincente. La policía, según los informes, actuó con lentitud. El jefe de la corporación municipal, don Esteban Marroquín, escribió en una nota dirigida al alcalde: «No podemos destinar recursos considerables a un asunto de leche aguada. Quizás solo se trate de quejas vecinales motivadas por rencillas personales». La indiferencia se debía en parte a la sobrecarga de delitos comunes: robos en mercados, pleitos en cantinas, disputas por tierras. Sin embargo, esa demora permitió que la práctica se prolongara sin supervisión. El 9 de abril, una enfermera del Hospital Civil, Soledad Ramírez, presentó un informe al director del establecimiento. En él relataba: «Se han recibido 3 lactantes en condiciones críticas, todos provenientes de familias distintas pero con la misma referencia, atendidos por la nodriza Encarnación. El cuadro clínico es idéntico: deshidratación severa, diarreas espumosas y llanto inconsolable». Ese informe, redactado con estilo técnico, se convirtió en la primera señal de alarma dentro de la institución médica local. Mientras tanto, en las actas de la parroquia de San José, aparece una anotación breve pero inquietante. Se recomienda a las madres del barrio evitar la asistencia de nodrizas externas, hasta tanto se aclare la situación. La Iglesia, siempre atenta a las dinámicas sociales, comenzó a advertir a la comunidad con un lenguaje velado pero firme. Los sermones posteriores insistieron en la necesidad de vigilar a quienes entraban a los hogares bajo pretexto de ayudar. Los testimonios recogidos en esas semanas eran contradictorios. Algunas madres defendían a la nodriza, asegurando que había sido su único sostén en momentos de debilidad posparto. Otras la acusaban abiertamente de robo y engaño. El expediente incluye la declaración de Francisca Tolentino, quien afirmaba: «Yo vi cómo presionaba el pecho de mi hermana hasta sacar leche que luego guardaba en frascos. Dijo que era para un niño huérfano, pero nadie supo jamás de tal criatura». Esa acusación, aunque directa, fue archivada como testimonio aislado. La burocracia se mostraba incapaz de comprender la magnitud del problema. El secretario del ayuntamiento, en un memorándum interno, anotó: «No es de interés inmediato, salvo que se compruebe riesgo colectivo». Lo irónico es que el riesgo ya se extendía como una mancha invisible. Más de una decena de niños presentaban síntomas similares, aunque dispersos en distintos barrios.
lo que hacía difícil vincularlos con un único origen. La dispersión, como un patrón invisible, jugaba a favor de la nodriza. El 20 de abril, la primera inspección oficial se llevó a cabo en la humilde vivienda donde, según vecinos, residía Encarnación. El acta de la visita describe un espacio precario, un cuarto oscuro, un catre de madera y un par de barriles en el rincón, cubiertos con telas húmedas. El oficial encargado escribió: el contenido de los barriles no fue revisado en detalle, por encontrarse sellados con cera. La mujer alegó que contenían agua para lavar. Esa omisión, inexplicable a la luz de lo que se descubriría después, se convirtió en una de las mayores negligencias del caso. No obstante, la voz de los vecinos seguía insistiendo. Una carta anónima enviada al periódico local, El Monitor Poblano, decía: la ciudad duerme mientras una mujer comercia con la esencia de nuestros hijos. No esperen a contar cadáveres para actuar. El editor, temeroso de difundir pánico, nunca publicó la carta, pero la conservó entre sus papeles personales. Décadas después sería rescatada como un grito ignorado en su tiempo. La narrativa de esos días se alimentaba de rumores y silencios. En las actas notariales aparecen menciones indirectas, como si incluso los escribanos tuvieran miedo de nombrar directamente la práctica. Uno de ellos anotó: se registran movimientos inusuales de líquidos no especificados, de los que conviene guardar discreción. Ese lenguaje críptico, que parece proteger más a la culpable que a las víctimas, refleja la atmósfera de secretismo que rodeaba el caso. La documentación oficial crecía, pero las conclusiones eran nulas. Cada reporte agregaba detalles, sin cerrar ninguna hipótesis. Para algunos era solo avaricia, diluir la leche con agua para multiplicar la cantidad y revenderla. Para otros, había un trasfondo más siniestro: la extracción forzada de leche de madres debilitadas, con un propósito que nadie alcanzaba a explicar. Ese velo de incertidumbre, reforzado por la frialdad de los documentos, marcó los primeros pasos de la investigación. Lo cierto es que, a finales de abril de 1901, la figura de María Encarnación ya no era un simple rumor de vecindario, sino un nombre registrado en múltiples actas, informes y cartas privadas. Su sombra se extendía por la ciudad, y cada nuevo papel burocrático parecía añadir una capa de horror silencioso, acumulado sin que nadie se atreviera aún a mirar directamente al corazón del misterio. Las voces de las madres comenzaron a formar un coro fragmentado, pero insistente, que no podía ser ignorado. No eran documentos fríos ni informes clínicos, sino cartas manchadas de lágrimas, diarios escritos con la urgencia de quien teme perder a su hijo, y declaraciones que mezclaban desesperación con rabia contenida. Si las actas policiales mostraban indiferencia, los escritos privados revelaban el drama íntimo de una comunidad que veía cómo la salud de sus pequeños se deterioraba en silencio. En los archivos de la familia Mejía se conserva un cuaderno de tapas azules. En sus páginas, la madre, Dolores Mejía, anotó: el niño se agita y no duerme. La nodriza asegura que es normal, que todos los cuerpos reaccionan distinto, pero yo siento que me está mintiendo. La leche que deja en el frasco parece agua con un ligero velo blanco. Si lo bebo, apenas tiene sabor. Estas palabras, escritas en abril de 1901, constituyen uno de los testimonios más directos de la adulteración. No era la única. En una carta enviada a su hermana en Tlaxcala, Josefa Castillo relataba: Encarnación vino de madrugada. Insistió en llevarse parte de mi leche. Me dijo que era para alimentar a gemelos cuya madre había muerto. Yo quise creerla, pero al volver vi que el líquido que me devolvía era distinto, más ligero, casi transparente. La carta nunca fue enviada. Fue hallada entre papeles personales décadas después. El papel amarillento, con tinta corrida, da fe de un miedo que ni siquiera llegó a confesarse en vida. Los testimonios orales recogidos por cronistas años más tarde coinciden en describir un patrón: visitas nocturnas, presión física ejercida sobre las madres y el uso de recipientes de barro o vidrio que Encarnación ocultaba bajo su rebozo. Una anciana entrevistada en 1937 afirmó: no era ayuda, era un saqueo. Entraba a las casas con suavidad, pero salía con algo que no le pertenecía. Y siempre se percibía un olor extraño, como de leche aguada, que quedaba impregnado en las mantas. Ese recuerdo,
teñido de angustia, fue transmitido como advertencia a nuevas generaciones. La acumulación de estos relatos comenzó a fracturar la calma aparente del vecindario. Las madres que compartían confidencias en los lavaderos públicos repetían las mismas frases. La leche no nutre. El niño llora como si estuviera vacío. Encarnación guarda más de lo que entrega. La solidaridad femenina, convertida en red de susurros, se transformó en un archivo oral que trascendía la pasividad de las autoridades. Allí, entre el golpe de las palmas contra las piedras mojadas, se urdía la verdadera investigación. En paralelo, un cuaderno perteneciente a la partera Juana Vázquez ofrece otra perspectiva. Ella anotó en sus registros: se presentan varios casos de madres con los pechos lastimados, dolor y cansancio extremo. Dicen que la nodriza les extrae leche más allá de lo tolerable. Una de ellas lloró mientras me confesaba que la obligaban a seguir, bajo amenaza de que el niño se quedaría sin alimento. Este registro clínico, aunque nunca entregado a las autoridades, refuerza la hipótesis de la extracción forzada. El miedo no tardó en volverse tangible. Algunos padres comenzaron a prohibir la entrada de Encarnación en sus casas, aunque eso significara renunciar a una ayuda vital. Pero no todos tenían esa opción. La pobreza, la enfermedad o la soledad empujaban a muchas mujeres a aceptar su presencia, incluso sabiendo que algo oscuro la rodeaba. La contradicción entre necesidad y sospecha generaba una tensión insoportable, que se reflejaba en las miradas huidizas de las madres en las calles. Un fragmento especialmente revelador proviene del diario de Matilde Saldaña, fechado el 27 de abril de 1901. Hoy no soporté más, y probé yo misma el líquido que la nodriza dejaba para mi hija. No era leche, era agua sucia con un tinte blanquecino. Al confrontarla, me dijo que era normal, que la leche siempre cambia de consistencia. La miré a los ojos y sentí un frío extraño, como si no hubiera alma en su mirada. Esa descripción de la mirada, repetida en otros relatos, se convirtió en un motivo recurrente: el vacío en los ojos de Encarnación. La memoria colectiva comenzó a asociar símbolos con la presencia de la nodriza. Algunas mujeres aseguraban que el agua de los cántaros desprendía un brillo antinatural bajo la luz de las velas. Otras decían que los niños la rechazaban con un llanto peculiar, un sollozo prolongado que no se parecía al hambre común. El símbolo del agua, a veces clara, a veces turbia, empezó a impregnar los relatos como si fuera una metáfora de la pureza corrompida. No obstante, los testimonios no eran unánimes. Existían también voces que la defendían, alegando que Encarnación había salvado vidas cuando las madres no podían producir leche suficiente. Una mujer de apellido Arriaga declaró: si no fuera por ella, mi hijo estaría muerto. Lo alimentó cuando yo estaba enferma, y aunque flaco, sobrevivió. Esa ambivalencia confundía aún más a quienes intentaban armar un juicio justo, y añadía un matiz inquietante. ¿Era una criminal despiadada o una figura ambigua, mitad protectora, mitad verdugo? Hacia finales de abril, los documentos personales ya superaban en valor a los informes oficiales. Cada diario, cada carta y cada testimonio oral componían un mosaico en el que Encarnación se perfilaba como una figura ambigua y contradictoria. No se trataba únicamente de la leche adulterada, sino de una atmósfera de amenaza invisible, de la impresión de que algo esencial estaba siendo profanado. Los cuerpos de los niños se volvían escenario del crimen, pero el verdadero espanto residía en la traición íntima, en la manipulación de lo más sagrado entre madre e hijo. Ese coro de voces, disperso pero insistente, comenzaba a presionar en silencio a las instituciones. La acumulación de relatos personales sería, al final, la chispa que obligaría a abrir nuevamente los barriles que en la primera inspección habían sido ignorados. Pero antes de llegar a ese punto, la ciudad tendría que atravesar semanas de rumores cada vez más densos, donde las palabras de las madres, más que los informes, trazaban el verdadero mapa del terror. La presión de los testimonios se acumuló hasta que las autoridades, incapaces de seguir ignorando la ola de rumores, decidieron realizar una segunda inspección más exhaustiva. Fue el 10 de mayo de 1901, cuando 2 gendarmes y un escribano municipal llegaron a la choza junto al río Atoyac, que, según vecinos,
servía de vivienda y taller improvisado a María Encarnación Gutiérrez. El acta levantada ese día describe con detalle lo que encontraron. Un espacio húmedo, olor a moho, y en un rincón varios tambos de madera y barro, algunos abiertos, otros sellados rudimentariamente con cera. El escribano anotó en su acta: procedimos a destapar uno de los barriles, y se halló en su interior líquido blanquecino de consistencia irregular, con evidente presencia de agua turbia en la mezcla. Se percibió olor agrio, como de leche en descomposición. Aquella descripción seca no transmitía el impacto real que debió causar la escena. Los recipientes, ocultos bajo telas manchadas, rezumaban gotas blanquecinas que al contacto con la tierra dejaban una mancha pegajosa, casi viscosa. El rumor se confirmó. La nodriza no solo recolectaba leche, sino que la almacenaba en grandes cantidades, mezclada con agua de río. Los gendarmes señalaron que, al introducir una vara en el fondo de uno de los barriles, emergieron grumos amarillentos, como restos coagulados. A simple vista se percibía que aquel producto no podía ser consumido sin riesgo. Sin embargo, nadie se atrevió a catalogar oficialmente la sustancia como peligrosa, quizá por temor a la responsabilidad política de reconocer una práctica tan perturbadora en el corazón de la ciudad. Ese mismo día, una parte del contenido fue trasladado al Hospital Civil para su análisis. El médico de guardia, doctor Briviesca, escribió en su cuaderno: la muestra se compone de leche de origen humano, alterada con agua impura. No se descarta que provenga de múltiples donantes. La contaminación es evidente. La palabra múltiples habría una inquietud mayor. ¿De cuántas mujeres había extraído Encarnación el líquido almacenado? ¿Era robo, comercio o algo aún más siniestro? La escena de los barriles se propagó rápidamente en el imaginario popular. Algunos testigos aseguraron haber visto símbolos trazados en las tapas, figuras semejantes a ojos, líneas onduladas que recordaban al flujo del agua. Aunque en el acta oficial no se menciona nada de esto, varias declaraciones posteriores lo confirmaron. Para los vecinos, aquello no era simple adulteración, sino una práctica que rayaba en lo ritual. Una mujer que vivía cerca del río contó que, en noches de luna llena, Encarnación solía dejar los recipientes al aire libre, como si esperara que la luz impregnara el contenido. Las madres, al enterarse del hallazgo, se dividieron aún más. Algunas lloraron de rabia al confirmar sus sospechas. Otras callaron, temerosas de reconocer que habían alimentado a sus hijos con aquel líquido turbio. En los diarios privados aparece un sentimiento de culpa. He dado de beber a mi niña lo que no era leche. ¿Qué clase de madre soy? Que no supe distinguirlo, escribió Dolores Mejía en una entrada posterior a la inspección. La traición de la confianza pesaba tanto como la enfermedad de los niños. El descubrimiento de los tambos también abrió una brecha en la comunidad científica local. Algunos médicos lo catalogaron como un simple fraude comercial, un intento de multiplicar el producto para venderlo a mayor escala. Otros, más cautelosos, insinuaban que el volumen almacenado era desproporcionado para un negocio ordinario. ¿Quién compraría o consumiría tanta leche aguada en una ciudad relativamente pequeña? ¿A dónde se dirigía realmente ese flujo de líquido? Las preguntas quedaron abiertas en los informes. La prensa, que hasta entonces había permanecido silenciosa, comenzó a publicar notas breves y veladas. En la edición del 15 de mayo de El Monitor Poblano se leía: se han detectado irregularidades en la provisión de leche materna en barrios periféricos. Se aconseja prudencia a las familias. Ningún periódico se atrevió a mencionar el nombre de Encarnación directamente, pero todos aludían a ella con perífrasis: la mujer de los cántaros, la nodriza de San Pablo. El anonimato oficial contrastaba con la certeza de los vecinos, que ya no dudaban de su identidad. Uno de los detalles más perturbadores fue registrado por un gendarme en su informe personal, escrito a mano y nunca ingresado al archivo municipal. Al abrir el segundo barril, hallamos, entre los grumos de leche, pequeños cabellos enredados. No de animal, sino humanos, finos, seguramente femeninos. No quise asentarlo en el acta por no alarmar a los superiores. Este apunte, recuperado años después, añadió una dimensión macabra que la documentación oficial había silenciado deliberadamente. El hallazgo de los tambos no significó, sin embargo, la detención inmediata de Encarnación. La mujer fue interrogada someramente y liberada a las pocas horas.
Alegó que la leche recolectada era para huérfanos de un hospicio cercano y que el agua se añadía para rendirla. La explicación, aunque inverosímil, fue aceptada en parte por las autoridades, que no querían abrir un escándalo mayor. La negligencia institucional permitió que la práctica continuara bajo un manto de discreción, mientras la comunidad se sumía en el miedo y la desconfianza. A partir de ese día, los tambos contaminados se convirtieron en el símbolo de la historia. En cada esquina se murmuraba sobre ellos, como si fueran la prueba material de una transgresión inconfesable. No era solo el robo de un líquido vital, sino la profanación de un vínculo íntimo, reducido a un producto almacenado en barriles junto al río. Los niños seguían enfermando, y cada fiebre parecía un recordatorio de que algo mucho más profundo se había quebrado en Puebla en aquel 1901. El hallazgo de los tambos obligó, aunque con desgano, a que las autoridades ordenaran estudios médicos más rigurosos. Fue entonces cuando la figura del doctor Joaquín Briviesca se consolidó como la principal voz científica del caso. Sus informes, redactados con una mezcla de precisión clínica y desconcierto, se convirtieron en piezas fundamentales para entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. En su primer reporte oficial, fechado el 20 de mayo de 1901, escribió: «El análisis revela que el líquido contiene leche humana mezclada con agua no potable, con indicios de microorganismos propios de aguas residuales. Se ha detectado, además, trazas de sangre en descomposición». La mención a la sangre fue la primera chispa de horror real en el expediente. Hasta ese momento, la narrativa podía interpretarse como un fraude para obtener ganancias rápidas, pero la presencia de sangre alteraba el panorama. El informe, sin embargo, fue recibido con escepticismo. El director del hospital tachó la palabra «sangre» en la copia enviada al ayuntamiento, reemplazándola por «impurezas no identificadas». El gesto burocrático borraba del registro lo que, en el ámbito médico, ya generaba espanto. A partir de ese momento, comenzaron las autopsias de los niños fallecidos. El primero fue el pequeño Luis Mejía, de apenas 7 meses. El protocolo, conservado parcialmente, detalla: se observa desnutrición severa, hígado agrandado, intestinos inflamados. El contenido gástrico presenta líquido blanco diluido con partículas rojizas. El tono clínico no logra disimular el trasfondo perturbador. Aquello que debería haber nutrido al niño lo había llevado a la tumba. Otros 3 cuerpos examinados en las semanas siguientes mostraban síntomas idénticos, como si hubieran ingerido el mismo preparado. Los médicos se dividieron en 2 bandos. Unos sostenían que se trataba de simple negligencia, agua contaminada mezclada con leche, resultado de prácticas rudimentarias y de una economía precaria. Otros, en cambio, sospechaban que la mezcla tenía un propósito específico, quizá vinculado a experimentos clandestinos o a prácticas de carácter ritual. El doctor Antonio Barrenechea, en una carta privada a un colega de la Ciudad de México, escribió: «No es solo fraude. Hay un patrón deliberado en la adulteración, una repetición que no responde a la lógica del beneficio económico. Aquí hay una intención más oscura». El archivo conserva también una serie de notas breves de enfermera Soledad Ramírez, quien asistió a las autopsias. Los cuerpos desprenden un olor agrio, no a leche echada a perder, sino a humedad estancada. Los ojos de los pequeños parecen vidriosos, con un brillo extraño, como si hubieran mirado algo que no comprendían. Esa descripción, a medio camino entre la observación médica y la impresión personal, reforzó la sensación de que la explicación puramente científica no bastaba. Los testimonios de las madres no hacían más que acentuar el contraste con la frialdad de los informes. Una mujer, entrevistada en el hospital, dijo llorando: «Yo alimenté a mi hijo con mis propias manos, pero lo que Encarnación me devolvía era otra cosa, como si de mí sacara vida y me la regresara muerta». La frase recogida en un apéndice del expediente se convirtió en una de las citas más repetidas en crónicas posteriores, porque condensaba la dimensión simbólica del crimen, la transformación de la leche en algo antinatural. El desconcierto médico alcanzó un punto crítico cuando se descubrió que algunos niños, aunque enfermos, parecían desarrollar síntomas distintos: manchas en la piel, dificultades respiratorias y, en 2 casos, convulsiones nocturnas. Los doctores no lograban explicar cómo la misma sustancia podía producir variaciones tan amplias.
Algunos sugirieron que Encarnación mezclaba distintos aditivos en los tambos, pero nunca se comprobó. El misterio se espesaba, como si detrás del líquido hubiera una fórmula desconocida, imposible de descifrar con los medios de la época. El 29 de mayo, el hospital envió un segundo informe al ayuntamiento. Los análisis confirman la adulteración sistemática de leche materna con agua contaminada. Se recomienda prohibir la práctica y clausurar los depósitos hallados. El documento, claro en su conclusión, fue recibido con indiferencia. El alcalde, en un margen, escribió de su puño y letra: «Se actuará si se demuestra peligro general. Por ahora, evitar escándalo». Esa frase resume la tensión que marcaría todo el caso. La evidencia médica contra la pasividad política. Mientras tanto, la figura de la nodriza se hacía más enigmática. Algunos médicos reportaron que Encarnación asistía a las autopsias como observadora silenciosa, permaneciendo en un rincón del anfiteatro, con las manos cruzadas y la mirada fija en los cuerpos pequeños. Nadie entendía por qué se le permitía estar allí, ni qué buscaba. Uno de los practicantes escribió: «Sus ojos no se movían. Parecía esperar algo en los cadáveres, como si quisiera comprobar un resultado». Esa conducta, aunque registrada en notas personales, nunca quedó asentada en el acta oficial. La contradicción entre lo científico y lo inexplicable convirtió el caso en un punto de fricción para toda la ciudad. Los médicos no podían dejar de registrar los hechos, pero sus palabras eran suavizadas o censuradas por los burócratas. Los vecinos, mientras tanto, interpretaban la situación con un lenguaje distinto, lleno de símbolos, miedos y metáforas. El expediente se transformaba en un espejo fragmentado. Autopsias frías, informes censurados, cartas privadas y relatos desesperados. Ninguna de esas piezas por sí sola explicaba el todo. Al terminar mayo, Puebla ya no era la misma. Los informes médicos confirmaban lo que las madres habían denunciado. La leche había sido corrompida, pero en los márgenes del expediente comenzaban a aparecer signos inquietantes: trazas de sangre, olores extraños, variaciones en los síntomas, la mirada fija de la nodriza. Todo ello sugería que el caso no se agotaba en el fraude o la negligencia. Algo más, aún oculto, esperaba ser descubierto detrás de los tambos de leche turbia. La investigación no podía avanzar sin indagar en la vida de la propia nodriza. Hasta ese momento, Encarnación había sido apenas una figura borrosa en actas y rumores. Una mujer que aparecía de madrugada, con cántaros y un rebozo oscuro. Sin embargo, conforme el expediente creció, los cronistas y jueces comenzaron a rastrear sus orígenes. El resultado fue un retrato fragmentario, lleno de silencios y contradicciones, que más parecía un rompecabezas incompleto que una biografía coherente. Según el Registro Civil de Puebla, María Encarnación Gutiérrez había nacido en 1862 en el barrio de Analco, hija de un zapatero y de una lavandera. Quedó huérfana a los 11 años y desde entonces fue acogida por distintas familias que la empleaban como criada. Nadie conservaba una imagen clara de su juventud, salvo que siempre mostró una inclinación extraña por atender a niños recién nacidos, aun cuando no le correspondiera. Una vecina anciana declaró en 1901: «La muchacha se pasaba horas mirando a los bebés dormir, como si esperara que hicieran algo distinto a respirar». A finales de la década de 1880, Encarnación comenzó a trabajar como nodriza formal en casas acomodadas. La práctica de contratar mujeres para amamantar no era inusual, especialmente cuando las madres enfermaban o no producían suficiente leche. Lo extraño, según los testimonios recogidos, era la insistencia de Encarnación en prolongar sus servicios más allá de lo requerido. En un diario de la familia Cortés se lee: «La nodriza se ofrecía incluso cuando la madre ya había recuperado fuerzas. Decía que era peligroso dejar de compartir la leche de repente». En 1895 desapareció durante varios meses, según consta en padrones municipales. Algunos dijeron que viajó a Veracruz, donde habría trabajado en un hospicio. Otros aseguraban que se refugió en un convento. Lo cierto es que al regresar a Puebla parecía distinta, más callada, con una mirada que muchos describían como hueca o fija en un punto invisible. Desde entonces comenzó a llevar siempre consigo pequeños frascos de vidrio,
los mismos que años más tarde aparecerían mencionados en las denuncias. La información económica también resulta enigmática. Aunque provenía de orígenes humildes, Encarnación logró rentar su propia vivienda junto al Atoyac hacia 1898. No había explicación clara de cómo obtenía los recursos. Algunos vecinos aseguraban que recibía pagos regulares de un comerciante de leche en el mercado de El Parián. Sin embargo, al revisar los libros contables del comerciante, no aparece ningún rastro de esos pagos. Esa ausencia alimentó la sospecha de que existía un circuito paralelo, una red de transacciones invisibles. Los archivos judiciales de esos años incluyen una nota aislada. En 1899, Encarnación fue citada por disturbios en una casa del barrio de San Pablo. La denuncia la acusaba de haber exigido la extracción de leche de una mujer enferma, provocándole lesiones. El caso fue archivado por falta de pruebas, pero resuena inquietantemente con los testimonios posteriores. Es como si aquel episodio hubiera sido un primer indicio ignorado de lo que después se convertiría en práctica sistemática. Su carácter también aparece fragmentado en relatos orales. Algunas familias la recordaban como atenta y silenciosa, casi maternal. Otras, como una figura autoritaria que imponía su presencia sin pedir permiso. Una mujer, entrevistada en 1932, describió: «Tenía una voz que no admitía negativa. Si decía que el niño debía beber, nadie se atrevía a contradecirla. Había en ella una firmeza que se confundía con amenaza. La mezcla de confianza y temor que despertaba explica en parte cómo pudo sostener su actividad durante tanto tiempo». Los investigadores también hallaron una serie de objetos en su vivienda durante la inspección de mayo. Pañuelos bordados con iniciales de familias distintas, pequeños escapularios y medallas religiosas, y cuadernos con recetas incompletas. En una de esas hojas se leía: «El agua debe reposar bajo la luna antes de mezclarse». Esa frase, anotada con caligrafía rudimentaria, alimentó especulaciones de carácter ritual. ¿Era superstición? ¿O había detrás un método deliberado? Nunca se aclaró. Un hecho particularmente desconcertante fue la ausencia de vínculos familiares cercanos. Nadie en Puebla parecía reclamar parentesco con ella, ni hermanos, ni primos, ni hijos propios. Cuando se le preguntaba, respondía con evasivas. Una madre declaró: «Decía que todos los niños eran suyos, que Dios se los prestaba por un tiempo». Esa frase, recogida en el expediente, quedó como uno de los testimonios más inquietantes sobre su psicología. Los cronistas posteriores intentaron reconstruir su motivación. Algunos la interpretaron como simple avaricia, una mujer que descubrió un nicho comercial en la leche materna adulterada. Otros, como una figura marcada por la orfandad, que convirtió la extracción de leche en una forma retorcida de reclamar maternidad universal. Y hubo quienes, basándose en los símbolos hallados en los tambos, afirmaron que pertenecía a una red más amplia, dedicada a prácticas que combinaban comercio, superstición y un oscuro sentido de poder. Lo cierto es que, al llegar junio de 1901, Encarnación ya no era vista solo como una nodriza acusada. Era un enigma en sí misma, una figura que parecía condensar en su biografía la ambigüedad entre víctima y victimaria. La investigación comenzaba a mostrar que su vida estaba entretejida con sombras, silencios y ausencias imposibles de descifrar. Y cada fragmento recuperado añadía más preguntas que respuestas, preparando el terreno para descubrir que no actuaba sola. La idea de que Encarnación actuaba sola comenzó a desmoronarse a mediados de junio de 1901. El hallazgo de recibos, notas y pequeños apuntes escondidos en su vivienda reveló la existencia de contactos regulares con comerciantes del mercado de El Parián y con intermediarios que viajaban hacia Tlaxcala y Veracruz. Los documentos eran fragmentarios: nombres abreviados, sumas de dinero anotadas en lápiz, iniciales acompañadas de fechas. Nada parecía concluyente, pero al analizarlos en conjunto, se delineaba una red discreta de distribución. El escribano Luis Andrade, encargado de revisar los papeles incautados, redactó un informe en el que señalaba: las notas indican entrega de cántaros cada 3 o 4 días. Destino: casas de familias no identificadas, posiblemente fuera de Puebla. El volumen excede lo que una sola nodriza podría producir. Ese detalle era crucial. La cantidad de leche adulterada no podía provenir únicamente de Encarnación,
lo que sugería la existencia de otras mujeres involucradas, quizás forzadas o convencidas bajo engaño. Los vecinos también comenzaron a hablar de visitas nocturnas a la choza del Atoyac. Hombres con sombrero ancho y mujeres envueltas en rebozos llegaban con cántaros vacíos y se retiraban con recipientes llenos. Un testigo anónimo declaró: parecía un comercio, pero todo ocurría en silencio. Nunca hubo discusiones por dinero. Entregaban y recibían como si siguieran un acuerdo secreto. Ese flujo constante de personas confirmaba que la operación iba más allá de un simple fraude doméstico. En julio, la policía interceptó a un carretero en las afueras de la ciudad. Llevaba 4 barriles pequeños, cubiertos con lona, que al revisarse contenían el mismo líquido blanquecino hallado en la vivienda de Encarnación. El hombre declaró que debía entregarlos a un convento de monjas en Atlixco, aunque nunca pudo mostrar prueba escrita de ese encargo. El informe policial, sin embargo, fue archivado con rapidez. En los márgenes, alguien anotó: evitar conflicto con instituciones religiosas. Esa omisión alimentó sospechas aún más turbias. La posible conexión con hospicios y conventos abrió una línea de investigación incómoda. Se sabía que muchos establecimientos religiosos recibían huérfanos y necesitaban alimentación suplementaria. Habían comprado sin saber que la leche estaba adulterada, o formaban parte consciente de la red. Los informes médicos no pudieron aclararlo, pero la magnitud de las entregas hacía improbable que se tratara de un solo comprador. La ciudad entera parecía atravesada por un comercio subterráneo de leche contaminada. En paralelo, aparecieron registros de pagos en monedas extranjeras, francos y dólares. Los investigadores especularon que parte del producto se enviaba a puertos cercanos, donde era adquirido por comerciantes europeos interesados en remedios a base de leche materna. Aunque nunca se comprobó, la mera hipótesis provocó escalofríos en el cabildo municipal. La idea de que Puebla era solo un eslabón en una cadena internacional de tráfico. Las madres, al enterarse de estos rumores, comenzaron a ver a Encarnación no como una mujer aislada, sino como la punta visible de un engranaje mucho mayor. La rabia se transformó en miedo. Si existía una red organizada, ¿quiénes la protegían? ¿Qué tan lejos llegaba su influencia? Una entrada en el diario de Matilde Saldaña refleja ese cambio. No temo ya a la mujer del rebozo, sino a los que la esperan detrás. Hay manos que nunca vemos, pero que reciben lo que nos arrebatan. Los gendarmes, presionados por la opinión pública, realizaron nuevas rondas de vigilancia. Una noche siguieron a Encarnación hasta una bodega cercana al mercado de San Juan. Allí observaron cómo entregaba un barril a un hombre robusto, vestido de traje oscuro. El oficial que lo narró anotó: la transacción se hizo sin palabras, como si ambos entendieran el procedimiento de memoria. La mujer recibió un paquete envuelto en tela. Su contenido nunca fue revisado. La falta de acción en ese momento muestra el temor que generaba enfrentarse a los posibles cómplices. Los símbolos detectados en las tapas de los barriles comenzaron a repetirse también en paredes y puertas de algunas casas de los barrios bajos. Círculos con un punto central, líneas onduladas semejando agua. Aunque podían ser simples marcas de identificación, para los vecinos adquirieron un carácter ominoso. Decían que eran señales para indicar qué hogares ya habían entregado leche o estaban bajo vigilancia de la red. El miedo se propagaba no solo por la enfermedad de los niños, sino por la idea de una conspiración marcada en secreto. A finales de julio, el expediente había cambiado de naturaleza. Ya no se trataba de una mujer acusada de fraude, sino de un entramado de transacciones que involucraba a comerciantes, transportistas y quizá instituciones religiosas. El Consejo Municipal discutió en sesión privada la posibilidad de clausurar el mercado de El Parián para cortar el flujo, pero finalmente desistió. Las pérdidas económicas serían demasiado grandes. La decisión selló la continuidad de la red. El caso, lejos de cerrarse, adquiría dimensiones insospechadas. Cada nuevo hallazgo confirmaba que la nodriza era solo una pieza de un engranaje oscuro. La mezcla de agua y leche ya no era vista como un simple acto de avaricia, sino como la manifestación visible de un comercio oculto que convertía lo más íntimo y sagrado en mercancía circulante. Y aunque las pruebas eran fragmentarias, el temor colectivo ya había aceptado una verdad. Encarnación no estaba sola.
y quienes la rodeaban poseían un poder mucho más profundo de lo que la ciudad estaba dispuesta a enfrentar. Los objetos incautados durante las inspecciones posteriores ofrecieron un matiz aún más inquietante. No eran simples barriles ni cuadernos, sino fragmentos que parecían cargados de simbolismo. En el interior de la vivienda de Encarnación se hallaron, además de los tambos, varias figuras de barro con forma de ojos abiertos, algunas pintadas con pigmento azul, otras apenas esbozadas. En los márgenes de un cuaderno, repetida una y otra vez, aparecía la palabra agua, escrita con letras torcidas, como si hubiera sido trazada en la penumbra. La insistencia en esos símbolos generó un debate. ¿Eran supersticiones personales o formaban parte de un código compartido con la red que se estaba descubriendo? El expediente médico complementaba la impresión de misterio. En varios informes se señalaba que el síntoma más persistente en los niños era la mirada fija, vidriosa, que parecía no reconocer a la madre. El doctor Briviesca anotó en junio de 1901. La pérdida de reflejos normales en los lactantes, acompañada de ojos abiertos y húmedos, se repite en todos los casos. No es ceguera, pero tampoco visión plena. Se asemeja a un estado de suspensión. El eco entre los objetos encontrados, ojos de barro, y los síntomas descritos, miradas inmóviles, no pasó desapercibido para los cronistas posteriores. El motivo del agua también se convirtió en un hilo conductor. Cada barril contenía no solo leche adulterada, sino agua turbia, extraída directamente del río Atoyac. Los vecinos relataban que Encarnación solía recogerla de noche, en silencio, mientras el cauce reflejaba la luna. Una mujer que vivía junto al río declaró: no llenaba cántaros de día, siempre esperaba la oscuridad. Decía que la luna limpiaba lo que el sol corrompía. Esa creencia, nunca confirmada, reforzaba la sospecha de un trasfondo ritual. Los símbolos aparecieron también fuera de la vivienda. Varios vecinos aseguraron haber visto marcas similares en las paredes de ciertas casas donde Encarnación trabajaba. Un círculo con un punto central, trazado con tiza o carbón, colocado discretamente cerca de las puertas. El agente municipal Manuel Reyes lo consignó en un informe no oficial. Estas marcas se repiten en 3 viviendas inspeccionadas. No corresponden a juegos de niños ni a señas comunes de comerciantes. Su significado es desconocido. La omisión de esas marcas en el expediente público muestra el esfuerzo por contener la dimensión inquietante del caso. En los diarios de las madres, el tema de los símbolos se filtraba con naturalidad, como si fueran parte de la vida cotidiana. Matilde Saldaña escribió: al despertar, hallé dibujado un ojo en el marco de la ventana. No sé si fue ella o alguien de la red, pero desde entonces no logro dormir. El dibujo fue descrito como simple, infantil, pero su repetición constante transformó la figura del ojo en un presagio de desgracia. La Iglesia, siempre atenta a los rumores, reaccionó con cautela. Un sermón pronunciado en agosto de 1901 advertía: el agua, que Dios nos dio como símbolo de pureza, ha sido corrompida. Los signos en las paredes no son santos, son señales de quienes comercian con lo más sagrado. El lenguaje religioso reforzó la conexión entre símbolos y práctica sacrílega. Aunque no se nombraba a Encarnación, todos sabían a quién se aludía. Los médicos, incapaces de explicar los símbolos, intentaron reducirlos a meras obsesiones de la nodriza. Sin embargo, un cuaderno hallado entre sus pertenencias desafió esa interpretación. En él se mezclaban recetas rudimentarias con frases sueltas: ojo abierto, agua clara, niño fuerte. Si el líquido se enturbia, el cuerpo se debilita. El tono era más cercano a un conjuro que a una instrucción médica. El doctor Barrenechea, al leerlo, escribió en el margen: la práctica excede la lógica científica. Hay intención deliberada en la repetición de signos. El temor popular se tradujo en acciones concretas. Varias familias comenzaron a borrar o cubrir con cal las marcas de ojos en las paredes, convencidas de que atraían enfermedad. Algunas quemaron las mantas que Encarnación había tocado, alegando que contenían un olor imposible de eliminar. La palabra agua comenzó a pronunciarse con recelo en los lavaderos públicos. Muchas mujeres preferían hervirla antes de usarla, incluso cuando no la destinaban a beber. La obsesión simbólica había contaminado la vida diaria.
El expediente, en este punto, se volvió un mosaico de pruebas físicas y percepciones subjetivas. Los barriles contaminados, los ojos de barro, las marcas en las casas, los síntomas en los niños, los sermones religiosos, todo parecía encadenarse en un relato único, aunque ninguna autoridad quisiera reconocerlo oficialmente. La ciudad entera, atrapada entre documentos fríos y símbolos ominosos, comenzaba a experimentar una sensación colectiva de asfixia. A finales de agosto, el símbolo del ojo y el motivo del agua ya no eran simples detalles. Se habían convertido en el lenguaje invisible de un crimen que desbordaba lo jurídico y lo médico. Puebla, en 1901, ya no discutía únicamente sobre leche adulterada. Discutía sobre signos, presagios y una red que parecía tener no solo poder económico, sino también un lenguaje secreto, capaz de imponerse en las paredes, en los cuerpos y en la memoria de los vecinos. La acumulación de símbolos, rumores y pruebas materiales alcanzó un punto crítico en septiembre de 1901, cuando la comunidad exigió una confrontación directa con Encarnación. El cabildo municipal, presionado por médicos, madres y sacerdotes, convocó a la nodriza para un interrogatorio público en la sala consistorial. El acta de esa sesión describe una escena densa: mujeres con pañuelos negros en la cabeza, médicos con libretas en mano, y autoridades deseosas de cerrar el caso con una conclusión sencilla. Pero lo que ocurrió ese día no simplificó nada. Al contrario, abrió un abismo más profundo. Encarnación llegó envuelta en su rebozo, cargando un pequeño cuaderno. Se sentó sin inmutarse frente a la mesa de los jueces. El alcalde le preguntó, con tono solemne, por qué había almacenado leche mezclada con agua turbia. Ella respondió con voz baja, pero firme: el agua fortalece, la leche sola se pudre. Esa frase, registrada en el acta, desató un murmullo entre los presentes. No parecía una excusa económica, sino una afirmación casi doctrinal. Los médicos intentaron arrinconarla con evidencias. Briviesca presentó frascos con muestras del líquido hallado en los barriles, describiendo los microorganismos y trazas de sangre. Encarnación lo escuchó sin pestañear. Cuando le mostraron los ojos de barro, dijo simplemente: todo niño necesita ser mirado para crecer. La frase, aunque enigmática, estremeció a las madres presentes, que recordaban la mirada vidriosa de sus hijos enfermos. Era como si la nodriza reconociera un vínculo deliberado entre sus símbolos y los síntomas. El testimonio más perturbador lo ofreció un padre, don Ramiro Tolentino, quien relató cómo sorprendió a Encarnación presionando con violencia el pecho de su esposa debilitada. Ella recogía la leche en un frasco y luego la mezclaba con agua de un cántaro. No quiso detenerse aunque le grité. Cuando la amenacé, me miró sin miedo y dijo: esto no es tuyo, es de todos. El acta consigna esas palabras, que para muchos confirmaron una ideología detrás de sus actos, no solo avaricia. Lo que parecía una confrontación judicial se tornó en un episodio colectivo de miedo. Algunos presentes aseguraron que, mientras Encarnación hablaba, un olor agrio llenó la sala, idéntico al de los barriles abiertos. Otros dijeron que el suelo, húmedo por las lluvias de septiembre, dejaba ver manchas blancas que se extendían como leche derramada. Nada de esto aparece en el acta oficial, pero los testimonios orales coinciden en describir una atmósfera sofocante, como si la nodriza hubiera traído consigo la esencia misma de sus prácticas. La sesión concluyó sin sentencia clara. El alcalde, temeroso de provocar un linchamiento, ordenó liberar a Encarnación bajo custodia mínima, prometiendo seguir investigando. Esa decisión desató furia entre las madres, que arrojaron piedras contra la fachada del ayuntamiento esa misma noche. Pero la nodriza, inexplicablemente serena, regresó a su choza junto al atoyac como si nada hubiera ocurrido. Días después, ocurrió un hallazgo aún más perturbador. En una bodega cercana al mercado, los gendarmes encontraron un conjunto de tambos marcados con símbolos idénticos a los de los barriles de Encarnación. Esta vez, el volumen era mucho mayor, al menos 20 recipientes, listos para ser transportados. Junto a ellos había un libro de cuentas con listas de nombres y direcciones en distintas ciudades: Atlixco, Orizaba, Veracruz, incluso Ciudad de México. La red, confirmada al fin, excedía con creces a una sola mujer. El escribano Andrade anotó en su informe:
Los nombres registrados incluyen apellidos de familias respetables, incluso miembros del clero y comerciantes de prestigio. No puede tratarse de una operación clandestina sin protección. Esa revelación, demasiado explosiva, fue ocultada al público. El libro de cuentas desapareció misteriosamente semanas después, dejando solo copias incompletas. La sospecha de complicidad institucional se volvió inevitable. Los testimonios populares recogidos en esos días describen escenas cada vez más inquietantes. Una madre aseguró haber visto un grupo de mujeres extrañas salir de la choza de Encarnación al amanecer, cada una cargando frascos envueltos en mantas. Otra relató que escuchaba cantos apagados cerca del río, como oraciones mezcladas con el murmullo del agua. Nadie pudo comprobarlo, pero las coincidencias reforzaban la idea de un ritual colectivo. La confrontación pública, lejos de resolver el caso, lo convirtió en un mito vivo. Los vecinos comenzaron a hablar de la Red de los Ojos, relacionando los símbolos repetidos con una organización secreta que comerciaba con leche materna adulterada, como si se tratara de un recurso sagrado. El miedo alcanzó un punto máximo. Ya no era solo Encarnación la temida, sino una cadena de cómplices invisibles, protegidos por su poder económico y social. A finales de septiembre, Puebla vivía una atmósfera insoportable. Las madres escondían a sus hijos, los médicos sospechaban de sus superiores y los sacerdotes hablaban de sacrilegios en los sermones. El caso había superado toda lógica de fraude o negligencia. Se transformaba en la revelación de un entramado mucho mayor, que convertía el alimento más puro en mercancía corrompida. El clímax estaba cerca, y la ciudad parecía contener la respiración, esperando el siguiente golpe de horror. La ciudad parecía desmoronarse bajo el peso de rumores y pruebas dispersas. Octubre de 1901 amaneció con un aire enrarecido, como si la humedad del Atoyac hubiera impregnado cada rincón de Puebla. El expediente oficial permanecía inconcluso. Actas contradictorias, informes médicos censurados, testimonios orales desestimados. Pero en la memoria de los vecinos se consolidaba una certeza imposible de borrar. El caso de la nodriza había abierto una herida que no cerraría jamás. La última referencia documental a Encarnación es un oficio fechado el 12 de octubre de 1901, donde se ordena su vigilancia discreta, sin proceder a detención. El documento se conserva incompleto, con márgenes arrancados, como si alguien hubiera querido eliminar nombres o instrucciones comprometedoras. Desde ese punto, su rastro se vuelve difuso. Algunos afirmaron verla aún en los lavaderos, observando en silencio a las madres. Otros juraban que había desaparecido de la ciudad de un día para otro. Ninguna versión pudo confirmarse. Mientras tanto, la red descubierta en las bodegas siguió operando en las sombras. Los símbolos del ojo y del agua comenzaron a aparecer en nuevas localidades, como si se tratara de una firma expandiéndose con lentitud calculada. En un informe de la parroquia de Atlixco, un sacerdote anotó: «Han llegado tambos con marcas extrañas. El líquido es blanquecino, pero no se recomienda su consumo». La frase, seca y breve, confirma que el fenómeno había trascendido Puebla. Los diarios personales de las madres se convirtieron en la crónica más auténtica de la continuidad del horror. Dolores Mejía escribió en noviembre: «Creímos que todo había terminado con la exposición pública, pero aún siento que alguien vigila mi ventana. El ojo sigue apareciendo, dibujado en polvo o en carbón. Mi niña no deja de llorar al caer la noche». La repetición de ese símbolo, incluso tras la desaparición de Encarnación, sugiere que la red no solo sobrevivió, sino que encontró nuevas formas de manifestarse. El doctor Barrenechea, en su último informe, expresó con crudeza: «No hemos combatido una enfermedad, sino una práctica. La leche adulterada es síntoma, no causa. La causa permanece oculta, protegida por silencios y conveniencias». Sus palabras, casi proféticas, revelan la impotencia de la ciencia frente a una organización que mezclaba comercio, superstición y un poder invisible. El documento fue archivado en un cajón secundario, sin respuesta oficial. Las crónicas populares, por su parte, transformaron el caso en leyenda. Se decía que, en noches de lluvia, podía verse a una mujer de rebozo negro junto al río, inclinada sobre los cántaros, dejando que el agua se mezclara con leche invisible.
Otros aseguraban que los niños que habían bebido de los tambos crecieron con una mirada distinta, más fija, como si guardaran en sus ojos el reflejo de aquel líquido turbio. Nadie pudo demostrarlo, pero el rumor persistió como un eco incómodo. El expediente oficialmente nunca se cerró. No hubo sentencia, ni castigo, ni clausura definitiva de la red. El archivo municipal conserva un último apunte en letra apurada. Caso pendiente, se revisará cuando existan más pruebas. Nunca se revisó. El silencio institucional se impuso, dejando a la ciudad atrapada entre la memoria de los barriles y la presencia espectral de la nodriza. Con el paso de los años, el caso se convirtió en advertencia velada. Los abuelos contaban a los nietos: no aceptes líquidos de desconocidos, no bebas del cántaro sin saber su origen. En ese consejo doméstico sobrevivía el rastro de encarnación, disfrazado de enseñanza moral. La historia se transmitía en susurros, pero siempre con el mismo desenlace. Nadie supo nunca qué fue de la mujer, ni hasta dónde llegó la red que había tejido. Hoy, al revisar los documentos, cartas y testimonios, la sensación es de vacío. El horror no radica solo en los niños enfermos o en la leche adulterada, sino en la ausencia de cierre, la posibilidad de que los símbolos aún circulen, de que los ojos sigan marcando puertas en pueblos lejanos, de que el agua vuelva a mezclarse en secreto con lo más sagrado. Puebla, 1901, fue apenas el inicio de una historia que nunca se detuvo del todo. Porque el expediente permanece abierto, y el lector, como los vecinos de aquel tiempo, se enfrenta a la misma pregunta sin respuesta: ¿dónde terminó realmente la nodriza, y quién bebe hoy de los cántaros que alguna vez llenó con sus manos?